Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos desde Buenos Aires, Argentina. Quiero agradecer a la Sociedad Chilena de Osteología y Metabolismo Mineral por haberme invitado a participar del curso virtual sobre manejo clínico de la osteoporosis. Aprecio mucho ser parte de esta iniciativa. Creo que es fundamental que podamos educar un montón sobre esta enfermedad. Así que realmente les agradezco ser parte de este curso virtual. Me ha tocado la última charla del curso, la selección de pacientes para tratamientos con osteoanabólicos. Es uno de mis temas preferidos, así que también me ha encantado la propuesta. Ahora voy a empezar entonces a compartirles mi pantalla. Mi charla sobre todo va a ser conceptual, ¿sí? Quiero transmitirles ciertos conceptos, ciertas nociones, para después, para el manejo clínico de los pacientes. Vamos a empezar entonces con un caso clínico. Es una mujer de 61 años de edad que tiene varios antecedentes personales de importancia, desde los 16 años que padece asma bronquial, por lo cual recibió tratamiento con corticoides inhalados en ese momento, cuando estaba en su adolescencia. Además, tiene úlcera péptica desde los 30 años, con tratamientos crónicos con inhibidores de la bomba. Es tabaquista severa de 20 pack year, desde los 20 años también, desde joven. Empezó a menstruar a los 11 y dejó de menstruar tempranamente a los 42 años. Cercano a su menopausia, a los 45 años, recibe el diagnóstico de la artritis reumatoidea y empieza tratamiento con corticoides que continúa durante 24 años. Recién en los 69 años le cambian los corticoides y comienza con tratamientos biológicos. Entonces quiero que veamos esta imagen. Esta imagen quiere reflejar el ciclo de vida de nuestro esqueleto, ¿sí? Entonces nacemos con muy poca masa ósea para poder atravesar el canal de parto, y en los primeros años de vida, en los primeros 20, 30 años de vida, vamos aumentando nuestra calcificación, vamos calcificando nuestro esqueleto, hasta que llegamos a nuestro máximo pico de masa ósea, que ahí pueden verlo graficado con una estrellita amarilla. Luego viene una etapa de mantenimiento en la mujer, mientras tiene estrógenos, mientras puede ser madre, el cuerpo protege y preserva la masa ósea para poder dárselo a la descendencia. Cuando viene la menopausia, fíjense, más o menos una edad media de los 50 años, hay un descenso más abrupto, unos años, que es fisiológico, y luego continúa el descenso de manera más gradual, ¿no? O sea que este es el ciclo de masa ósea. Y si vamos a pensar en nuestra paciente en relación a estos conceptos que les contaba, recordemos que ella tiene un uso crónico de corticoides desde los 16 años, además de ser tabaquista, una importante tabaquista, también en la edad de formación de pico de masa ósea. Entonces uno se puede preguntar, ¿habrá alcanzado nuestra paciente su máximo potencial genético? ¿O estas interferencias, intercurrencias habrán disminuido su potencial? Luego, su menopausia es más temprana, no es a los 50 años, es 8 años antes que la edad media, con lo cual ella empieza a perder hueso antes de lo esperado. Y se suma la artritis reumatoidea con uno de los peores enemigos de nuestro esqueleto, que son los corticoides. Entonces, fíjense que está exacerbada la pérdida ósea de nuestra paciente. Y el uso de inhibidores de la bomba, bueno, esto es una incógnita, lo puse porque vieron que no hay una evidencia muy concreta, pero hay algunos estudios que dicen que aumenta el riesgo de fractura de cadera. Entonces, volviendo a nuestra paciente, en la anamnesis encontramos todos esos factores de riesgo. En el laboratorio vemos que tiene una calcemia normal, una fosfatemia normal,
una magnesemia normal. El calcio urinario está dentro de lo normal, 135 miligramos en 24 horas, un buen clearance de creatinina, una paratormona normal, una vitamina D de 15 que consideramos que no es adecuada, por lo menos los endocrinólogos anhelamos valores de 30. La osteocalcina, que es un marcador de formación ósea que tal vez no se usa mucho, pero es muy importante cuando tenemos pacientes con corticoides, porque los corticoides, como ustedes saben, disminuyen la formación ósea a nivel osteoblástico, y acá nos está hablando esta osteocalcina baja de que puede haber una disminución de la formación ósea. El CrossLabs estaba en un valor normal y no tenía alteración tiroidea. ¿Qué nos trae con la densitometría? En la columna lumbar tenía un T-score de menos 3.5. Como ustedes han visto en este curso, esto habla de osteoporosis y dentro de la osteoporosis, de una osteoporosis bastante importante o de alto riesgo de fracturas. Y también tenía en cuello femoral menos 3.3 y en cuello total menos 2.4. Ella refiere, no recuerda bien los intervalos, pero que recibió tratamiento con bifosfonatos orales en distintos periodos de su vida. Y algo fundamental, tenemos el laboratorio, tenemos la densitometría, nunca se olviden de pedir radiografía de columna, porque fíjense lo que nos podemos encontrar. El 50% de los pacientes que tienen fracturas vertebrales no lo van a comunicar, no lo van a saber. Entonces es muy importante hacer la radiografía y encontrar, acá fíjense, un aplastamiento severo, acá un aplastamiento leve, ¿sí? Acá tenemos un aplastamiento severo, acá un aplastamiento moderado. Tenía múltiples fracturas vertebrales. Continuamos entonces y tenemos, para resumir, una mujer con un T-score menor a menos 3.5 más varias fracturas vertebrales y múltiples factores de riesgo como pudimos ver en la anamnesis. ¿Cuál les parece a ustedes que es el riesgo de nuevas fracturas en nuestra paciente? Y acá quiero comentarles, por si alguno no lo sabe todavía, que en osteoporosis ha cambiado el paradigma. Antes todo era la densitometría y el valor de T-score, entonces si había osteoporosis se trataba, si no había osteoporosis no se trataba. Esa sería la manera antigua de ver la osteoporosis. Actualmente la osteología está en un nuevo campo, en el cual lo que importa es saber el riesgo de fractura del paciente. No solo si tiene osteoporosis o no, sino qué riesgo de fractura tiene. Entonces, todas las nuevas guías de distintos países y sociedades del mundo, esta por ejemplo es de la Endocrine Society, nos muestra, nos divide los pacientes en riesgo bajo, riesgo moderado, riesgo alto o riesgo muy alto. Después lo pueden ver con detenimiento, pero fíjense que múltiples fracturas vertebrales, en colorado les digo que miren el último cuadrito, múltiples fracturas vertebrales y un T-score en columna o cadera peor que menos 2.5 es muy alto riesgo de fractura. O sea, nuestra paciente estaría ubicada en esta categoría. Estos pacientes, hay otra guía más también que es muy recomendable, que es de la American College de Endocrinos Prácticos, y también acá hablan de muy alto riesgo de fractura en pacientes con fractura reciente, en historia de múltiples fracturas, igual que la Endocrine Society. También detallan que son pacientes, que los pacientes que hayan tenido fracturas mientras estaban con una medicación aprobada para la osteoporosis son de muy alto riesgo, o que estén tomando corticoides, por ejemplo, o que tengan alto riesgo de caídas, también lo identifica como factores de muy alto riesgo de fracturas, o que tengan ciertos valores de FRAX. ¿Sí? O sea que acá tienen un listado que pueden ver luego con detalle de cómo identificar a los pacientes con muy alto riesgo de fractura. Y lo que dicen estas guías, que de acuerdo al riesgo vamos a dar un tratamiento. Entonces, en pacientes con muy alto riesgo de fractura, esta guía nos habla que debemos dar
denosumab, romosozumab, abaloparatide o teriparatide y zoledronato. O sea, como ven, no habla de empezar con un bifosfonato vía oral, ¿sí? Habla de drogas más severas, digamos, más potentes para osteoporosis más severas. Les quiero recomendar, si no tienen las guías a mano o no están acostumbrados a tenerlas, esta es una aplicación que se llama OsteoClick, en la cual uno puede poner los factores de riesgo del paciente, como les fui contando con mi paciente, por ejemplo, y ahí nos calcula directamente el riesgo del paciente según estas guías que les comenté. Pueden acceder gratuitamente en una página que se llama endoweb.net. Entonces, esto es importante, porque la osteoporosis con muy alto riesgo de fractura, estamos seguros que se va a volver a fracturar ese paciente y que aparte sabemos que tiene mayor morbilidad y mortalidad. Cuando estamos ante un caso tan severo, tenemos que descartar causas secundarias. En mi paciente ya se las conté: menopausia temprana, uso de corticoides, artritis reumatoidea, pero si no las supiéramos, tenemos que indagarlas, tenemos que buscarlas, descartar enfermedad celíaca, o sea, tenemos que ver qué está pasando que es tan severa la osteoporosis del paciente. Probablemente son osteoporosis que deban ser manejadas por un especialista, porque requieren tratamiento inmediato, buscando efectos rápidos y tratamientos, como vamos a ver, osteoanabólicos. También saber que no lo vamos a modificar en 1 año o 2 años, van a requerir tratamientos a largo plazo, lo que llamamos tratamientos secuenciales. Entonces, quiero darles este concepto de que no todas las osteoporosis son iguales, ¿sí? Acá esta es una imagen de alta resolución en el que pueden ver un corte de tibia, ¿sí? Normal. Pueden ver un paciente con osteoporosis, cómo se va descalcificando, cómo las trabéculas son mucho más finitas, y fíjense en la osteoporosis más severa, se pierde la conexión del tramado trabecular. Entonces, claramente, recuperar este tramado es mucho más difícil, con lo cual, si bien probablemente en su práctica no vayan a ver el hueso con esta profundidad, con esta resolución, recuerden estas imágenes. Recuerden que no todas las osteoporosis son iguales y, consecuentemente, no podemos tratar a todas las osteoporosis de la misma manera. Para que tengan una idea, este es el radio de la paciente que les comenté. Miren la gran descalcificación que tiene la paciente, la pérdida de conexión del tramado trabecular, la disminución del espesor de la cortical. O sea, claramente vemos esta imagen y entendemos por qué ha tenido tantas fracturas vertebrales. Entonces, volvemos al tema de esta charla. ¿A quién seleccionamos para un tratamiento osteoanabólico? Bueno, pacientes con antecedentes de fracturas luego de los 50 años, porque no hay mayor riesgo de ocurrencia de una nueva fractura que el antecedente de una fractura previa. Es la pregunta más importante que le tienen que hacer a su paciente. ¿Usted se fracturó en su vida adulta? Es fundamental conocer el antecedente de fracturas, especialmente si la fractura fue reciente. Hay muchos trabajos que ahora nos ilustran que el riesgo de fractura es muy alto ese mismo año. O sea, los pacientes que se acaban de fracturar una vértebra tienen un riesgo del 20% de esos pacientes se van a volver a fracturar ese mismo año. O sea, lo que llamamos riesgo inminente de fractura. Además, cuanto más fracturas y cuanto más severas, mayor es el riesgo. Como mi paciente que tenía múltiples fracturas y tenía fracturas moderadas y severas, bueno, tiene altísimo riesgo de volverse a fracturar. También, como vimos, como mi paciente, un T-score menor a -3 nos está hablando, como dicen las guías, de un paciente con muy alto riesgo de fractura. También, si la osteoporosis está relacionada con los corticoides, especialmente con dosis altas, sabemos que tienen peor evolución. Lo mismo si el paciente tiene enfermedades sistémicas como insuficiencia renal, diabetes, mieloma, inmovilización, alto riesgo de caída, sarcopenia, que es la disminución de la masa y la fuerza muscular, malabsorción. O sea, cuando la osteoporosis es secundaria,
ahí también tienen peor evolución. Y también cuando la fractura ocurre estando en tratamiento, sabemos que es un peor escenario. Entonces, ¿qué tratamiento le indicaría a mi paciente? Denosumab, ivandronato mensual vía oral, risedronato mensual vía oral, teriparatide subcutánea diaria, soledronato anual o romosozumab mensual. Recuerden que esta es una nueva droga que está empezando a ser aprobada en Latinoamérica, ya hace 2 años que está disponible en Estados Unidos y Europa. Bueno, me encantaría escucharlos, pero esto al ser virtual, nada más les dejo unos segundos para que piensen cuál sería el tratamiento que le indicarían a mi paciente. Muy bien. Entonces, recordarles que ante pacientes con muy alto riesgo de fractura, tenemos que elegir o antirresortivos potentes, como el glifosfonato endovenoso, como el soledronato o el denosumab, y preferentemente tratamientos anabólicos, que son teriparatide, avaloparatide o romosozumab. Entonces, como les puse, estas son las drogas que tendríamos que elegir en mi paciente. Entonces, ahora les pregunto, si uno quiere aumentar su capital, ¿no? Porque sabemos que tenía poco calcio la paciente, ¿qué enfoque les parece que es mejor? ¿Ahorrar mucho, como sería con un antirresortivo potente, o generar nuevos ingresos, como sería con un anabólico? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, yo considero que sería mejor generar nuevos ingresos, usar una terapia osteoanabólica, porque aparte, como les dije, vamos a estar varios años tratando a nuestra paciente, entonces sabemos que es mejor empezar formando nuevo hueso y luego nos dedicamos a mantenerlo ganado. Entonces, algunos conceptos claves sobre el uso de estas drogas. Acá pueden ver, digamos, todas las drogas para osteoporosis. Tenemos, vamos a ver en estas columnas, cuál es su efecto en formación y cuál es su efecto en resorción ósea. Sabemos que la osteoporosis tiene un aumento de la resorción por sobre la formación. O sea, hay un alto recambio, todo está aumentado, pero predomina la pérdida, con lo cual terminamos teniendo una pérdida neta de capital óseo. Los antirresortivos lo que van a hacer va a ser disminuir la resorción ósea, como pueden ver con las flechas. El denosumab es más potente que el glifosfonato, pero como hay un acople siempre del remodelado, también terminan disminuyendo la formación de hueso. En cambio, los anabólicos, como la teriparatide o avaloparatide, van a tener un aumento de la formación ósea, también como el remodelado está acoplado, va a haber un aumento de la resorción ósea, pero va a predominar el aumento de la formación. Y la situación ideal parece ser la que genera el romosozumab, porque aumenta la formación ósea de manera muy potente, pero también disminuye la resorción ósea. Por eso se ven aumentos pero tan significativos en muy poco tiempo con esta droga. También les quiero comentar que hay evidencia de que teriparatide, o sea, los tratamientos anabólicos, son superiores que el risedronato, por ejemplo, en nuevas fracturas en mujeres posmenopáusicas con osteoporosis severa. Este estudio es un estudio muy importante, es multicéntrico, doble ciego, randomizado, y ingresaron pacientes con osteoporosis severa y compararon la eficacia antifractura, o sea, con un outcome en fracturas, de teriparatide versus risedronato. Fíjense que todas las pacientes tenían fracturas vertebrales, todas las que entraron. Entraron 680 pacientes por cada grupo y algunas recibieron teriparatide con un placebo que asimilaba al risedronato, y otras recibieron risedronato con un placebo, o sea que también se inyectaron simulando teriparatide. Eran todas mujeres posmenopáusicas y el tratamiento fue durante 24 meses. El objetivo primario eran nuevas fracturas vertebrales radiográficas y había también objetivos secundarios.
Los resultados fueron que la edad media era de 72 años, para que sepan, era bien de vida real, porque el 73% había recibido tratamiento previo, e incluso 9% estaban recibiendo corticoides, y fíjense lo que vemos acá. En lila tenemos la incidencia de nuevas fracturas con teriparatide, y en anaranjado la incidencia de nuevas fracturas con risedronato. Claramente fue mucho menor la incidencia de fracturas con teriparatide. O sea, hubieron 28 pacientes con fracturas sobre 516 pacientes, mientras que en el otro grupo había 64 sobre 533. O sea, 5% versus 12%. Recuerden que estamos ante el risedronato, que es un tratamiento aceptado y aprobado para disminuir las fracturas por osteoporosis. Sin embargo, no hay duda que la eficacia es mucho mayor con teriparatide. Y el último comentario que les quiero decir, fíjense que a pesar del tratamiento, las pacientes se siguieron fracturando porque eran pacientes de muy alto riesgo. Entonces, paciente con fractura vertebral, paciente con muy alto riesgo de fractura nueva vertebral pronto. Esto pasó en 2 años nada más. Se siguieron fracturando un montón de mujeres en esos años. Y fíjense que se separan rápidamente las curvas. Risedronato y teriparatide ya a los 6 meses se ve que disminuye el hazard ratio de una nueva fractura. O sea que teriparatide es rápido en su acción. Entonces, en este trabajo se concluyó que si bien ambos tratamientos han demostrado y han sido aprobados para disminuir el riesgo de fracturas por fragilidad, este estudio demostró claramente la superioridad de los tratamientos anabólicos en pacientes con muy alto riesgo de fracturas. Otro concepto importante es que luego de terminar el tratamiento osteoanabólico, se recomienda el uso de tratamiento antirresortivo para consolidar lo ganado. O sea que siempre que damos teriparatide o avaloparatide o romosozumab, debemos continuar con un tratamiento antirresortivo, zoledronato o un bifosfonato oral. Y ahora quiero contarles otro caso clínico para ir terminando. Esta es la hija de la paciente que les conté antes, que tiene 54 años y tiene un antecedente de una madre con múltiples fracturas, como les conté antes. La hija todavía no se fracturó, le pedí una radiografía de columna y no tiene ningún aplastamiento, nunca realizó tratamientos, dejó de menstruar a los 44, 45 años, también de manera temprana, no realizó terapia de reemplazo hormonal y tuvo el antecedente de un único episodio de litiasis renal 20 años atrás, a los 30 y pico de años. Entonces, nos trae la densitometría y fíjense que tiene en la columna bajísimo T-score, menos 3,6, menos 3,8, y en la cadera también T-scores muy bajos. Tenía buenos niveles de vitamina D, de calcio, de calciuria, de paratormona, de osteocalcina, se descarta enfermedad celíaca y tenía un leve aumento del recambio óseo. Entonces le hacemos también una arquitectura ósea a este paciente y nos encontramos una alteración también severa de la arquitectura ósea. Entonces acá mi llamado es no permitir que la historia se repita, ¿no? Tuvimos la suerte de esta paciente encontrarla antes, en su historia, antes de que tenga fracturas, pero tenemos que, a pesar de no tener fracturas, todavía actuar consecuentemente para lograr que esta mujer no tenga la misma historia que su madre. Y acá les quería mostrar un extracto de un libro que se llama Primer, que es como la Biblia de los que hacemos osteología, en los cuales los autores dicen que incluso en la ausencia de fracturas previas, cuando el T-score es muy bajo, de menos 3, por ejemplo, los pacientes son candidatos para la terapia anabólica. O sea que la terapia anabólica puede ser usada como primera línea
en estos individuos. Entonces, esta paciente recibió tratamiento con teriparatide y pueden ver con paciencia, ¿no? Y, que se empieza a retomar, a unir lo que antes estaba desunido. Y bueno, si les interesa también pueden ver en detalle este caso con todo lo, digamos, con datos más completos también en endoweb.net. Bueno, entonces, ¿qué aprendimos o qué espero que hayan aprendido conmigo? No todas las osteoporosis son iguales. Hay distintos grados de afectación de la microarquitectura ósea y osteoporosis más severas que otras, con mayor riesgo de fracturas. Una osteoporosis puede ser considerada de muy alto riesgo cuando ya ha ocasionado fracturas, especialmente si han sido recientes, cuando el T-score es peor que -3 y cuando hay causas secundarias. Estos casos deben ser tratados por un agente potente y rápido. Teriparatide, abaloparatide y romosozumab como agentes osteoanabólicos son excelentes opciones. Y esto muchas veces implica salir de nuestra zona de confort. Tal vez lo más fácil, y más si uno tiene que saber de muchas cosas y no solo osteoporosis, es a todos los pacientes, bueno, le damos un bifofonato y vemos cómo le va y bueno, después vemos. Bueno, el llamado a la acción que les hago hoy es no, es tratar de salir de la zona de confort, de pensar el paciente individual y de categorizar a nuestros pacientes según su riesgo de fractura. Así que bueno, con esto les agradezco su atención y con mucho gusto estaré disponible para preguntas o comentarios.